Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana. Miércoles 23 de enero del año 2019, dedicados a analizar los temas de la realidad de nuestro país. Lo vamos a dedicar todo el programa para hablar de la seguridad pública, específicamente de los últimos ataques que se han dado a agentes de la seguridad, cuáles han sido las medidas implementadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad, Fuerza Armada y otros agentes que coinciden en este trabajo en contra de la criminalidad y las acciones del crimen organizado y de estos grupos. Y es un gusto para mí recibir a Mauricio Ramírez Landaverde, Ministro de Justicia y Seguridad Pública. Buenos días, Ministro, bienvenido a República y qué gusto volvernos a encontrar. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a Canal 33 por esta oportunidad. Buenos días. Gracias por tomar la invitación, ministro. Y bueno, platicábamos antes de entrar al aire, nos vimos hace 3 semanas más o menos, hacíamos un diagnóstico y una evaluación un poco de las medidas de seguridad implementadas en el transcurso del 2018. Ya estamos llegando a la tercera semana del primer mes del 2019 y uno de los aspectos que vale la pena retomar, porque se han dado diferentes actos, hechos de violencia hacia agentes de la seguridad, de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, pero también algún repunte en el tema, en los datos de los homicidios. Y me gustaría que iniciemos con esto, porque también se ha construido información o se ha divulgado información en espacios de redes sociales sobre algunos aspectos, y esto daba posicionamiento el director de la policía, Jaguar Coto, y me gustaría escucharle sobre ello, porque se hablaba de una información falsa de un supuesto toque de queda en el centro de San Salvador. Me gustaría tener una posición del Ministerio de Justicia y Seguridad sobre este tema en particular y consultarle si se dio algún hecho o algún suceso en el transcurso de estos últimos 2 días en el centro de San Salvador que generara o que fuera construyendo esta narrativa de un supuesto toque de queda en esta zona. Bueno, efectivamente estuvimos acá en este programa hace algunas semanas y hacíamos un balance del trabajo del año 2018, pero también hacíamos referencia a todo el periodo, desde enero del 2016, hace exactamente ya 3 años, periodo en el cual se ha caracterizado por una reducción gradual, sostenida, de los índices delincuenciales, una reducción del homicidio, que a finales del 2018 arrojó como resultado principal la reducción a la mitad prácticamente de la cantidad de homicidios, de la tasa y de todos los indicadores de homicidios y de violencia en el país. Sin embargo, a lo largo de esos años, en todo ese periodo hemos tenido periodos de incremento, periodos en los cuales ha habido campañas, una especie de campañas de agresión por parte de la criminalidad, y particularmente incrementando los hechos, los atentados contra miembros de la policía, de la Fuerza Armada y también de otras instituciones de seguridad. Lo que hemos atravesado en los últimos días ha sido una campaña más de la criminalidad en ese sentido. Sin embargo, a raíz de las medidas que se implementaron, de la fuerte operatividad que se ha desplegado, hemos logrado parar esa campaña de agresión. A inicio de este mes, específicamente a partir de la fecha 14 de enero, donde da inicio a esta situación, pues tuvimos un incremento, una tendencia al incremento del homicidio en este mes de enero. Sin embargo, debo mencionar que ya hasta ayer ya tenemos igual cifra de homicidios en enero 2019 que en 2018. Hasta ayer tenemos 232 homicidios, igual cantidad teníamos a fecha 22 el año 2018, de forma que ya ayer ya se logró igualar la cifra y a partir de lo cual pues ya podemos decir vamos a continuar con la lucha principal, que ha sido mantener esa tendencia a la reducción, y estoy convencido que vamos a seguir en esa ruta del año 2019, sea también un año de reducción en el país. El 14 de enero dio inicio esta campaña criminal. Ese día tuvimos 26 homicidios. Sin embargo, la operatividad, las medidas que se tomaron por parte de la Policía Nacional Civil, los acuerdos y los planes implementados a partir de entonces con la Fuerza Armada de El Salvador, la Fiscalía General de la República y la Dirección General de Centros Penales, empezaron desde ese mismo día a tener resultados positivos, porque después de la fecha 14, que tuvimos 26 homicidios,
el siguiente día redujimos a 17, luego a 10, hasta que pues ya ayer tuvimos 6 homicidios, en fecha 22, en fecha 21 tuvimos 7, es decir, ya la reducción es clara, después de toda la operatividad desplegada que ha significado un sacrificio muy grande para las instituciones, principalmente la Policía Nacional Civil, que se vio en la necesidad, para contar con más recursos y poder reforzar sus dispositivos en todo el país, de entrar en un periodo de suspensión de licencias que se mantiene, pero que es lo que ha permitido tener los resultados que hasta hoy se cuentan. Ha habido capturas importantes de autores directos de muchos de los homicidios ocurridos durante este periodo, sobre todo aquellos que fueron dirigidos contra miembros de las instituciones de seguridad. En este periodo murieron 9 miembros de la Policía Nacional Civil y 2 miembros de la Fuerza Armada. En muchos de estos casos ya tenemos adelantos, ya tenemos avances importantes, en algunos hay capturas, y también importante mencionar que se ha dirigido una fuerte operatividad a la búsqueda y captura de aquellas personas que se han mantenido escondidos y desde sus escondites han estado coordinando, girando lineamientos como en periodos anteriores. Han sido capturadas cabecillas muy importantes, lo que no se ha detenido, incluso ayer en esta búsqueda en el municipio de Chapeltique, en el departamento de San Miguel, buscando precisamente a uno de estos cabecillas importantes, se dio con el paradero de Herbert Antonio Medrano. Lamentablemente este sujeto se resistió y murió en la intervención de la Policía Nacional Civil. Esto ocurrió el día de ayer. Y también al occidente del país, en otra operación con el objeto de buscar cabecillas también que han tenido incidencia en que este periodo de alza se dio con el paradero de Próspero Rendón García, conocido en el departamento de Huachapán, específicamente en el municipio de Tacuba como El Topo. También se resistió, sin embargo él fue lesionado, está con vida, pero fue capturado. Y en otra operación, también en el departamento de Huachapán, con el mismo propósito, se ubicó a William de la Cruz Recinos. Este no se resistió, se entregó a la Policía Nacional Civil y fue capturado. Esto es de todos los días. Esta madrugada, por cierto, hubo otra intervención acá en San Salvador y hay 4 personas capturadas, uno de ellos resultó lesionado. Hoy en la madrugada también se han desarrollado operaciones con capturas de decenas de miembros de estas estructuras criminales en Santa Ana, en Sonsonate, en otros departamentos del país. Es decir, hay una fuerte operatividad y eso es lo que ha permitido neutralizar, parar los planes que la criminalidad tenía de incrementar la violencia y sobre todo incrementar los hechos contra miembros de la policía y de la Fuerza Armada. Eso se ha logrado parar gracias a una fuerte operatividad, a una buena coordinación con la Fuerza Armada, con la Fiscalía General de la República, con la Dirección General de Centros Penales, instituciones que están trabajando de la mano con la Policía Nacional Civil, con operaciones en todo el territorio nacional, dentro de los centros penitenciarios, de investigaciones, de inteligencia, operativos en todo el territorio nacional. Esperamos entonces con esto, en primer lugar, haber detenido, que era el principal objetivo, parar esa campaña que la criminalidad inició el pasado 14 del mes. Y como expresábamos, ya el alza que se presentó se ha logrado ir reduciendo. Actualmente tenemos ya la misma cantidad de homicidios que teníamos en enero del año anterior, 232, y estoy seguro que vamos a seguir bajando. Vamos a hacer del 2019 también un año de reducción y con eso pues vamos a mantener esa tendencia positiva que el país ha presentado ya desde el 2016, año en que inició este trabajo, implementando una nueva estrategia, una nueva visión de cómo enfrentar el problema de la criminalidad, periodo en el cual los delincuentes se resisten, algunos de ellos han emprendido campañas como la que actualmente hemos superado, pero vamos a seguir en la ruta.
A pesar que en estos 4 años ha habido momentos duros, difíciles como el actual, en general la tendencia ha sido positiva a mantenerse la reducción y no nos cabe duda que este año seguiremos en esa misma ruta. Muy bien, ministro, debo hacer la primera pausa. En este primer bloque usted nos ha dado una descripción básicamente de las actividades que han realizado las instituciones de seguridad pública en los últimos 7 días. Me gustaría que profundicemos algunos elementos que han surgido, sobre todo algunos del marco de las redes sociales, lo que le consultaba recién, pero también otros operativos y actividades que ha estado realizando la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Justicia y Seguridad. Regresamos en minutos. Seguimos platicando por la mañana de este programa de República del miércoles 23 de enero del 2019 con el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Hablamos un poco de los ataques a agentes de seguridad y las medidas implementadas por la Policía Nacional Civil en la última semana. Justamente era lo que nos describía el ministro en el primer bloque. Me gustaría aprovechar entonces, ministro, plantear la interrogante que le formulé al inicio del programa. Si se había construido o se había divulgado información de un supuesto toque de queda en el centro de San Salvador. La Policía Nacional Civil publicó un comunicado en sus redes sociales desmintiendo esto, pero el asunto es si hay información hasta este momento de dónde proviene este rumor, qué indagaciones han hecho y otro aspecto, si se han dado algún tipo de acontecimiento o un hecho de violencia en el centro de San Salvador que sería como la excusa, por ponerlo de estos términos, para propiciar este tipo de rumores, ministro. No hemos tenido ningún hecho de ese tipo en el centro de San Salvador y en general en San Salvador tampoco hemos tenido un hecho de esa naturaleza. Esta campaña que los criminales impulsaron a partir del 14 de este mes, básicamente se concentró en la zona oriental, sobre todo en los departamentos de San Miguel, Usulután y en algunos lugares del departamento de La Paz. En San Salvador no hemos tenido una situación de este tipo. Sin embargo, hay que aclarar que en este tipo de situaciones es usual que esta información sea divulgada, la cual pues es generada en muchas ocasiones pues con mala intención, con la intención de causar más inseguridad, más incertidumbre a los ciudadanos, información falsa que circula pues cuando se producen estos periodos de ataques o de campañas criminales, a lo cual pues tenemos que dar tranquilidad a los ciudadanos. La Policía Nacional Civil y las instituciones en general han hecho lo propio. Hemos logrado parar ya esta campaña criminal y estamos ya, como decíamos, con la misma cantidad de homicidios que el año anterior y vamos a seguir bajando. Hay que dar tranquilidad. El ciudadano tiene que estar claro que las instituciones están trabajando de una forma muy fuerte, muy intensa y que debe esperarse la información oficial, la que los titulares o sus representantes de cada institución pueda aclarar en cada uno de los aspectos para informarse, puesto que en redes sociales y otro tipo de medios circula información falsa, mucha de ella que ha sido originada con mala intención, ya con una determinación de causar más inseguridad y eso pues no beneficia a nadie. Todos debemos de estar pendientes de la información oficial que cada institución publica sobre los diferentes hechos que ocurren en el país. Muy bien, ministro. Ahora, uno de los datos que se ha mencionado, usted recién ya nos actualizaba esta cifra, 232 homicidios al 22 de enero. Hace unos días el director de la policía mencionaba 226 al 21 de enero. El asunto es acá, él mencionaba el siguiente dato, el 70% de las víctimas podrían tener un vínculo con pandillas, ya sea de manera directa o circunstancial, es decir, el 70% de los homicidios son personas, según la declaración del director de la policía, que tienen un vínculo directo o circunstancial con miembros de la pandilla, en este caso con la MS. El asunto es este, cómo la policía y las instancias de seguridad pública comprueban la veracidad de este dato, es decir, que esta cantidad de víctimas son personas vinculadas
vinculadas directamente con la pandilla o tienen un vínculo de carácter indirecto, o en este caso no necesariamente puede ser y son ciudadanos con otras circunstancias y de otro tipo de condición de vida. Bueno, a lo largo del último periodo, cuando se producen estos periodos de escalada, donde de una forma deliberada las estructuras de crimen organizado buscan que se incrementen los hechos de homicidio, ellos buscan los objetivos más asequibles para ellos. Por lo general son personas que tienen relación con su misma estructura y que de alguna manera han tenido algún problema, han cometido algún acto que ha afectado a la estructura a la que pertenecen, o por otra razón tienen, digamos, conflictos con ellos. No todas las personas que mueren en este periodo corresponden a ese perfil. Sin embargo, la mayor cantidad sí lo tienen, porque son las personas que están más accesibles para que se cometan estos hechos, en los que el principal objetivo de la criminalidad es subir las cifras, que haya más violencia, que la cantidad de homicidios se incremente, aparte de también dirigirlo contra los miembros de las instituciones de seguridad, pero la cantidad, por así decirlo, cuando hay periodos en los cuales su objetivo es hacer número, que hayan más homicidios, lo que está más al alcance de ellos es precisamente este tipo de objetivos. El porcentaje incluso pudiese ser mayor. En la medida que las investigaciones avanzan, un hecho que en principio no se encontraba ninguna relación de la víctima con sus victimarios, ya durante la investigación, donde hay más información, es común que se encuentre esa relación. El porcentaje que se mencionó corresponde a la información que está desde el lugar del suceso, desde el lugar del hecho, una vez que es identificada la víctima y pues consta en los registros policiales que tiene alguna relación con los hechos ocurridos. O sea, básicamente, ministro, la fuente entonces llega la unidad de inspección ocular de la Policía Nacional Civil, o la que hace el levantamiento para establecer este vínculo o esta relación. Hacia la consulta, por ejemplo, si hay información de carácter más pericial de medicina legal o de la Fiscalía General de la República que les permitan a ustedes triangular y definir que estas personas tienen este vínculo o tienen una relación con miembros de crimen o de las organizaciones criminales o de la pandilla, o no necesariamente se puede ir descartando que no necesariamente es así y son víctimas de la violencia por otras razones. Eso se obtiene durante la investigación. Nos basamos en la información en el lugar del hecho, al momento de cometidos los hechos. Hay que mencionar también que en este periodo, dado que ha habido una persecución muy fuerte e intervenciones en todo el territorio, han muerto muchos delincuentes en intercambios de disparos con la autoridad, con la policía. Es decir, en esos casos, la pertenencia de estas personas a un grupo criminal está claramente establecida. Mueren resistiéndose, usando armas de fuego, en algunos casos fusiles, agrediendo a los miembros de las instituciones de seguridad. Sin embargo, en otros casos, los investigadores, desde el mismo lugar del hecho, logran identificar a la víctima o, durante la inspección, sus familiares o personas conocidas, vecinos, los identifican, los señalan y mencionan pues que, entre otras cosas, que su pertenencia o no a un grupo criminal. O con las pesquisas que se desarrollan en los primeros minutos después de ocurrido un hecho, esa información que nos lleva a concluir claramente la relación de algunas de las víctimas con los grupos criminales en un primer momento. Claro, lo más común es que este porcentaje tiende a incrementarse, dado que en la investigación se recaba información que comprueba dicha relación. Hay que aclarar también que no todas las personas que mueren tienen ese perfil. Sin embargo, en periodos como el actual, que acabamos de superar, es bastante común esa situación. De acuerdo, ministro. Debo de interrumpirlo. Vamos a, en este momento, a hacer un enlace ante una presentación que se está haciendo de reos de un operativo que ha estado haciendo la Policía Nacional Civil. Escuchemos. Santa Ana, 26 detenciones.
por la División Antiextorsiones que operó en los departamentos de Aguachapán, Santa Ana, La Libertad y San Salvador, 12 detenciones, y la División Central de Investigaciones que desarrolló la operatividad de un caso con 3 detenciones, haciendo el total, como lo he expresado, de 88. Aclarando que esto se suma también a lo que es el operativo realizado el día de antier por parte de la delegación de San Miguel, en el cual tuvieron 27 personas procesadas, entre 7 detenidos y 20 intimados, lo que corresponde a trabajos estrictamente investigativos que se han desarrollado en las últimas 48 horas. Podríamos mencionar algunos aspectos importantes de los casos operativizados. Tenemos por parte de la unidad de vida de la División Central de Investigaciones el esclarecimiento del caso del homicidio del señor Mario David Carpio Rosales. Este hecho ocurrido el día 31 de mayo del año recién pasado, cuya víctima era empleado del Centro Penal de Izalco, del cual se generó la captura de lo que son José Roberto Pérez Carías, alias el Indio, pandillero de la MS, Ronald Isaías Valencia Aguilar, alias el Chufle, quien en su condición de cabecilla, principal responsable del hecho, y Emerson Ahmed Arias Pérez, alias el Pirulo. Estos 3 procesados fueron capturados y se pondrán a la orden de la Fiscalía en próximas horas. Además, en este caso se encontró la participación de 2 sujetos más de la estructura, los cuales son Melvin Oswaldo Sorto Callejas, alias el Cadete, y Edwin Rafael Hernández Catalán, alias el Bombillo, quienes se encuentran prófugos de la justicia y esperando que con apoyo de la ciudadanía logremos la ubicación en próximos días para completar la captura de los responsables de dicho hecho. Además, podemos mencionar que en la jurisdicción de Santa Ana, el Departamento de Investigaciones también esclarece un caso importante, el caso del triple homicidio de los hermanos Salazar Serrano, Jaime Ernesto Salazar, Oscar y Mario, quienes en fecha 29 de enero del año pasado fueron víctimas primero de la privación de libertad sobre la 25 calle Poniente de la ciudad de Santa Ana, y que posteriormente fueron introducidos a un hotel en donde permanecieron y fueron asesinados con arma contundente y luego prácticamente enterrados, y que tiempo después fueron ubicados los cuerpos, y los responsables de este hecho son de la pandilla 18 que opera en esa zona. Por otro lado, también tenemos dentro de las capturas que se realizaron por parte de la División Antiextorsiones, la captura de un cabecilla, alias Hellboy, William Elíazar de Jesús Resino, de 21 años de edad, quien siendo el cabecilla de la clica Tribus del programa de Aguachapán de la MS, fue detenido el día de ayer por las órdenes judiciales del delito de posesión y tenencia ligado a droga, por una orden judicial emitida el 12 de noviembre del año pasado por el Juzgado de Instrucción de Aguachapán, y posterior a la captura también se le leyó una orden administrativa por el delito de homicidio agravado. ¿Cómo se llama, oficial, perdón? El sujeto alias Hellboy, William Elíazar de Jesús Resinos, y también se le leyó lo que es la orden administrativa por el delito de homicidio en grado de tentativa, ya del 22 de enero, por parte de la Fiscalía, Oficina Fiscal de Aguachapán, correspondiente al evento que el día 17 de enero una patrulla GECAC, desarrollando la actividad de patrullaje en lo que es por la colonia Los Girasoles del municipio de Aguachapán, se encuentra con un grupo de pandilleros reunidos. Estos huyen
y se genera un intercambio de disparos con la patrulla, generando en este sentido el delito antes mencionado por el cual se le leyó la orden. Podemos decir que este es un golpe importante a esta estructura local, producto de que este sujeto se ve involucrado en una diversidad de hechos, como el organizar eventos con la posibilidad de atentar contra los elementos policiales que operan en la zona. Además de eso, pues la División Anti-Extorsiones con Muy bien, ahí teníamos algunas partes de la conferencia de prensa que ofrece la Policía Nacional Civil a cargo del subdirector de investigaciones Juan Carlos Martínez, de algunos operativos que ha estado realizando dicha corporación policial en el transcurso de la noche y madrugada, y como escuchábamos, unidades anti-extorsiones, antipandillas y operativos en la detención aproximadamente de 87 personas. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, el ministro nos va a ampliar sobre estos operativos. Volvemos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Estamos hablando un poco de la coyuntura de seguridad, las medidas implementadas por el Gabinete de Seguridad ante ataques a agentes de la Policía Nacional Civil, del Ejército, en diferentes zonas del territorio. Particularmente el énfasis es en el oriente del país. Y si le parece, hablemos un poco sobre esto, ministro. Ya vamos a desarrollar los operativos o lo que se ha hablado en los últimos minutos de las declaraciones del subdirector de investigaciones ante los operativos que ha hecho la Policía Nacional Civil en el occidente del país. Pero hay un aspecto acá. La zona del oriente es donde se ha identificado esta campaña, como ustedes mencionan, o este ciclo de acciones violentas de la pandilla de la Mara Salvatrucha, específicamente, y dirigida a gente que es parte de su círculo. Pueden ser gente opositora, de pandillas rivales, o que tenga algún tipo de relación con ellos. El punto es, ¿por qué esta franja oriental? ¿Qué delimita que en esta zona o en este territorio el despliegue de las pandillas se ve con esa fuerza más marcada, ministro? Bueno, las estructuras de maras o pandillas no tienen una organización tradicional. No es como regularmente nosotros nos figuramos una organización independientemente de su naturaleza. Tienen una organización muy diferente y no tienen todos la misma forma de pensar, no todos siguen los mismos lineamientos. Hay situaciones que los unen, pero también hay situaciones que los alejan. Y hay que decir que en esto de enfrentar al Estado, de impulsar campañas, de atacar a miembros de las instituciones de seguridad, de incrementar la violencia, no todos coinciden. Hay algunas estructuras que no siguen esos lineamientos, pero hay otras en diferentes lugares del país que son las que regularmente acompañan cuando se toman este tipo de acuerdos por parte de la criminalidad. De forma que en diferentes periodos hemos tenido algunas estructuras locales que se activan más que otras. En periodos anteriores hemos tenido, por ejemplo, en la zona occidental, en los departamentos de Aguachapán, Santa Ana. En otros periodos ha sido la zona de La Libertad, en otros ha sido San Salvador, pero todos estos han ido neutralizándose en la medida pues que las investigaciones y las labores de inteligencia avanzan. Recordemos que en el pasado hemos logrado neutralizar otros focos. Por ejemplo, ustedes recordarán que atravesamos un periodo de atentados con el uso de explosivos, sí, que incluso se colocaron en instituciones de gobierno. Esa estructura, que era principalmente en San Salvador, que se dedicó a realizar ese tipo de atentados, fue capturado en su totalidad. Y con eso pues se logró ya neutralizar ese tipo de situaciones, y tenemos años ya en los que este grupo en particular no se involucra en ese tipo de situaciones. Fue fuertemente reducida su capacidad. Se capturaron cabecillas, miembros operativos, se les incautaron armas. En ese periodo incluso se capturó las personas que les suministraban los explosivos e incluso aquellos que los adiestraron en el uso de estos explosivos. Es decir, en esa medida vamos neutralizando
en muchos casos de una forma definitiva o permanente, grupos que impulsan ese tipo de acciones. En este caso, han sido diferentes estructuras de la zona oriental, sí, sobre todo los departamentos de San Miguel, Usulután y La Unión. Sin embargo, las operaciones que están llevando a cabo van precisamente con ese propósito. En la zona oriental vamos a avanzar en la neutralización de los grupos locales que han estado impulsando este tipo de situaciones. Hay informaciones muy importantes, las investigaciones avanzan y vamos a tener resultados en los próximos días, en las próximas semanas, positivos de la neutralización, de la captura de todos aquellos que han estado impulsando estas acciones en las últimas semanas. Antes de irme a la pausa, ministro, le consulto esto, lo ampliamos en el siguiente bloque si le parece, pero una mención que ha hecho usted como el director de la policía es que es una campaña que se da en ciertos momentos y lo han vivido en los últimos 4 años. La pregunta es ¿por qué se vuelve tan cíclico este fenómeno? Y también en alguna medida puede mostrar que hay un grado de vulnerabilidad o es muy endeble la condición de seguridad, porque básicamente en los momentos que consideran los grupos criminales y las pandillas, según es la afirmación de la policía y el Ministerio de Justicia, que son los protagonistas en esto, toman decisiones y hacen esto casi en el momento que consideran o en el periodo que consideran. Entonces, ¿por qué se vuelve tan endeble la condición de seguridad cuando ocurren estos ciclos de violencia? Bueno, ya mencionábamos que ha habido casos de estructuras cuya neutralización ha sido prácticamente permanente. Todos aquellos grupos que atacaron puestos policiales, instalaciones militares, que lanzaban granadas, que colocaban explosivos, algunos explosivos industriales, explosivos plásticos. Sí. Todo eso es cosa del pasado, lo hemos ido superando. Y esta situación que tenemos actualmente la vamos a superar también, en la medida, como expresamos, que haya más colaboración, que avancen las investigaciones, vamos a ir neutralizando cada uno de estos grupos. Lo que ocurre en el país es que todavía, no todos, pero ciertas estructuras creen que con el uso de la violencia pueden lograr algún objetivo. Hemos explicado que de acuerdo a toda la información, a los casos de investigación, muchos de ellos ya judicializados y de los cuales podemos hablar más, puesto que su información en muchos casos ha sido pública. Hay 2 grandes objetivos que estos grupos todavía tienen. El primero es que se les regresen los beneficios penitenciarios que tuvieron. Sí. Y en segundo lugar, que se disminuya o en alguna medida se baje la operatividad y la persecución penal que están experimentando en todo el país. En el pasado fue el uso de la violencia la que les permitió acceder a ese tipo de beneficios. Muchos grupos creen que todavía con el uso de estos medios pueden lograrlo. Por esa razón, en la medida que ellos vean algún resquicio de oportunidad, hay muchos grupos que se van a aventurar a incursionar en este tipo de prácticas. De forma que hay que hacer 2 cosas. Primero, darles con todo, neutralizar y parar con el uso de la fuerza en la medida necesaria, pero también cerrar toda posibilidad. Si todavía persiste cierto, lo voy a llamar de esta manera, coqueteo de algunos sectores políticos con estos grupos, buscando ciertas ventajas, en este caso electorales, mientras haya esa posibilidad, estos grupos van a verse incentivados para operar de esa manera. De acuerdo, ministro, debo hacer una pausa, regresamos en unos minutos. Seguimos platicando en República con el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, de la coyuntura de seguridad pública en el país. Ministro, nos comentaba en el bloque anterior un poco el tema de los mecanismos y despliegues sobre todo de la pandilla Mara Salvatrucha en el oriente del país y por qué se ha dado ese tipo de expresiones en esa zona en concreto. Hace 3 semanas que usted estuvo con nosotros en este mismo set, le consultaba si en aquel momento la
Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad estaban desarrollando investigaciones o tenían información a través de la cual había acercamientos o búsqueda de acercamientos de pandillas, de dirigentes territoriales de pandillas con algunos dirigentes de los partidos políticos. Le hago la misma pregunta de hace 3 semanas. Luego de lo que ha ocurrido y la descripción que ustedes nos mencionan y los objetivos que persiguen según el Gabinete de Seguridad de este tipo de acciones de las pandillas, ¿hay indicios o hay información de manera sostenida en la cual se han acercado dirigentes de pandillas o de partidos políticos, en este caso para buscar algún entendimiento de manera electoral? ¿Ya podemos hablar que hay un indicio sobre esto o no hay? No queremos interferir en ninguna forma en el periodo de campaña electoral que está ya en su última fase. A nosotros nos corresponde garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, sí, tanto en el periodo de campaña en que estamos actualmente, el día de la elección, y en las tareas que le corresponden al área de seguridad posteriormente a ello. Ese es el principal esfuerzo, en eso estamos enfocados, en garantizar un proceso electoral con seguridad normal, y que prevalezca la voluntad de los salvadoreños respecto a las autoridades que dirigirán al país en el futuro. No queremos entonces en ningún momento vernos involucrados en algún aspecto propio de la campaña electoral. Sin embargo, lo hemos hecho en un afán preventivo de alertar sobre esta amenaza, y lo hacemos en primer lugar en vista que hay suficiente información pública. Hay casos ya judicializados e incluso algunos ya con condenas, donde hay funcionarios públicos, principalmente alcaldes, detenidos, procesados y en algunos casos condenados ya por haber incurrido en esa práctica. Es decir, ante un evento electoral, buscar el apoyo de estructuras de pandillas, partiendo pues de que en una elección un voto es un voto y que venga de donde venga, le puede proporcionar una ventaja electoral, pero que en la búsqueda de esa ventaja electoral hay compromisos que posteriormente son cobrados y que las autoridades los pagan, ya sea con las entregas de dinero, el otorgamiento de plazas o dando espacios o incluso cometiendo actos ya como los que vimos en algunos municipios como Apopa, entre otros, en el pasado, donde la municipalidad adquirió una flota de ambulancias, supuestamente para dar un servicio a la comunidad, pero que, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones, que se dedicó esta flota de ambulancias para trasladar, movilizar criminales después de cometer algunos hechos. Es decir, hasta ese punto podemos llegar. Y lo decimos porque son casos ya judicializados. No obstante, la información actual nos orienta a que precisamente este periodo de incremento en el cual las pandillas quisieron someter al país tenía precisamente esa finalidad: buscar que las futuras autoridades, previendo un escenario difícil y buscando, entre comillas, la gobernabilidad, o que las cosas se les faciliten en un ambiente de mayor tranquilidad, llegar a algún entendimiento con ellos, lo cual pues es una grave amenaza. A pesar de las ventajas que eso pudiese representar en un inicio, los riesgos y las amenazas para el país de entrar en un periodo que pudiésemos llamar una especie de simbiosis, que ya otros estados lo han atravesado en el mundo, en el cual la criminalidad y la institucionalidad se funden y no se logra distinguir cuál es cuál. En alguna medida El Salvador estuvo bajo esa amenaza. Hubo instituciones, entre ellas gobiernos locales, que respondían a los intereses de grupos criminales. Había una autoridad formal, un alcalde o lo que fuera, pero detrás de esa autoridad formal, quien gobernaba y quien imponía sus reglas eran los criminales. Eso no lo podemos permitir. Hemos ido sacando al país de esa amenaza y el gobierno en la actualidad decidió desde un inicio
en las primeras declaraciones que el presidente Sánchez Serén realizó, expresó con claridad que iba a enfrentar el tema de la violencia y la criminalidad con la ley en la mano, que se iba a preservar la institucionalidad y que iba a adoptar una estrategia nueva, buscando integrar a todos los actores, sumando todos los recursos y esfuerzos de las diferentes instituciones, y así ha sido. Ha sido un periodo duro, pero hemos logrado mantener al país fuera de esa amenaza y con una tendencia a la reducción a lo largo ya de los últimos 4 años. Sin embargo, cada vez que hay un proceso electoral, la criminalidad ve cierta oportunidad, al igual que lo vio en la elección anterior, aunque era legislativa y municipal, pero si ustedes se acuerdan, estaba en discusión en ese periodo las medidas extraordinarias, pasarlas a medidas ordinarias. En esa coyuntura, ellos vieron una oportunidad de llegar a algún entendimiento con alguna fuerza política para que no se produjera ese paso de las medidas extraordinarias a medidas ordinarias, lo cual no lo lograron, porque como ya sabemos, se logró la reforma a la ley penitenciaria y hoy las antes medidas extraordinarias, las más importantes, forman parte ya de lo que es la ley penitenciaria, es decir, ya la ley permanente. Es decir, sin embargo, en la medida de que haya algún indicio o alguna posibilidad, ellos van a buscar aprovecharla. Y su medio principal hasta hoy ha sido el uso de la violencia como una forma de intimidación y amenaza para las fuerzas políticas en general, por lo cual debe de haber unidad, no debe de haber ningún espacio para que los criminales crean que pueden lograr su objetivo a través de estos medios. Acá todas las fuerzas políticas que están en la contienda electoral deben ser firmes en ese sentido, no solamente de rechazar, condenar los hechos ocurridos. Está bien la indignación y el rechazo, pero hay que pasar a la acción. Y una acción muy importante sería, en este momento, que todos categóricamente y claramente dijeran que no consideran en ningún momento llegar a ningún tipo de entendimiento con criminales y que cada quien tiene sus planes de seguridad, cada quien va a elegir la estrategia que considere pertinente, pero hay algo que debe unir: preservar la institucionalidad, no hacer caer al país en la amenaza que han tenido otros estados de, buscando la gobernabilidad o salidas fáciles o rápidas, llegar a ese tipo de tratos que en el largo plazo expone a los países a una amenaza aún mayor. Muy bien, ministro, debo hacer una nueva pausa y al regresar me gustaría que hablemos ya del tema de una solicitud de reorientación de fondos en materia de seguridad pública y también otras propuestas que se discuten en la Asamblea Legislativa sobre esta coyuntura. Regresamos. También en materia de seguridad pública se ha dado una discusión en la Asamblea Legislativa ante los acontecimientos o la coyuntura que se está viviendo en la última semana, y para eso vamos a escuchar declaraciones del diputado Guillermo Gallegos, quien ha formulado algunas propuestas y ha tenido unas reacciones sobre esta coyuntura. Escuchemos. Hay agentes que son muy entregados a esta causa y lo que ellos más lamentan es que cuando les toca defenderse tengan que ir detenidos. Y hay diferentes policías siendo procesados a nivel nacional por haber dado muerte a pandilleros en una legítima defensa. Yo quiero proponer una amnistía para todos estos policías que están siendo procesados y que se les permita estar en libertad y dejarlos en libertad. Y debemos de hacer un esfuerzo, porque el principal temor de ellos es enfrentar la justicia y que no se vele por ellos o por sus hijos una vez esto pase.
Bien, entonces ahí teníamos declaraciones del diputado Guillermo Gallegos del grupo parlamentario de Gana. Él básicamente lo que está considerando es proponer una amnistía para que los agentes policiales que son procesados por haber actuado en defensa propia contra la delincuencia y crimen organizado pues puedan contar con esta amnistía que le denomina el diputado. ¿Usted coincide con ese posicionamiento del diputado Gallegos, ministro? ¿Considera que puede ser una medida que se pueda fortalecer a nivel legislativo? Bueno, tenemos que aclarar algo para todos los ciudadanos. Cuando un miembro de la institución policial lesiona un bien jurídico, lesiona a alguien o incluso le quita la vida, no es que este miembro de la institución que se vea involucrado en ese caso vaya preso, como puede pensarse, o que vaya a algún penal o a alguna Bartolina. No es así. La detención es un acto procesal. Ajá. Consiste básicamente en poner a disposición de las autoridades a los responsables de determinados hechos para que se investiguen. Todos los días tenemos hechos de esa naturaleza. Al inicio del programa mencionábamos que solo ayer se intervino en una zona en el oriente del país buscando la captura de un cabecilla importante. Este se resistió y murió. Y que en el occidente otro más se resistió también, lo cual obligó a los miembros de la policía que intervinieron a usar la fuerza y resultó lesionado. Todos estos compañeros que se ven involucrados en estos casos van al respectivo proceso de investigación, pero ya tratando de hacer un trabajo profesional, transparente, para que no quede duda que en cada uno de esos casos tenemos los excluyentes de responsabilidad penal que ya la ley establece, es decir, que se actuó en legítima defensa, en cumplimiento del deber. La prueba está de que la inmensa mayoría de esos casos, me atrevería a decir en un 99%, los compañeros de la policía que se ven involucrados en los mismos salen bien, salen sobreseídos de forma definitiva. Estos casos son muy comunes que se den y se dan todos los días, como ya dijimos. Hoy en la madrugada tuvimos otro caso acá en San Salvador en el cual resultó lesionado un delincuente. El año pasado hubo 341 hechos de esta naturaleza, en los cuales murieron 208 delincuentes y resultaron lesionados 91. ¿Qué pasa con los policías que intervinieron en todos esos casos? Han salido bien, han salido sobreseídos. Claro, se ven sometidos a un proceso investigativo que implica la detención, pero como ya expresé, la detención es un acto procesal, que no se piense que el miembro de la institución va preso o que va a una cárcel. En ningún momento. Implica que está a disposición de las autoridades respectivas y que se somete al proceso investigativo. Entonces, ministro, por lo que plantea, esta propuesta del diputado Gallegos no tiene un asidero, digamos, no tiene ningún tipo de validez, porque por lo que usted me acaba de describir, básicamente es un procedimiento que ya se hace y que los agentes policiales en estas circunstancias no están detenidos ni están en un centro penal, básicamente. No, actualmente la ley no lo regula, claro. La amnistía es un beneficio que le corresponde a la Asamblea Legislativa otorgarlo. Sí. Si los señores diputados así lo establecen, pues se aplicará. Lo que puedo decir que como tal como se exponen los casos, el ciudadano puede pensar que cuando un policía en cumplimiento de su deber mata a alguien, lo apresamos y lo llevamos a la cárcel. No es así. Los miembros de la policía que se ven en la necesidad de usar la fuerza letal cuentan con todo el apoyo de la institución y cuentan con todo el apoyo del gobierno. Nuestra legislación requiere que se vea sometido a una investigación. Claro, eso es otra cosa. Pero en esa investigación tiene todo el apoyo y hasta hoy hemos salido bien, porque aunque los casos se dan por cientos cada año por el momento, en la inmensa mayoría los resultados han sido positivos y pues, aunque se ve sometido
a una investigación un miembro de la policía que se vea involucrado en estos casos, pero al final el resultado es favorable y queda sobreseído totalmente de toda responsabilidad, lo cual le da mayor seguridad jurídica, porque pues ya fue procesado, digamos, sí, y encontrado inocente. Entonces ya no hay forma de que en el futuro se vuelva a ese caso y se le quiera juzgar por el mismo caso en una segunda oportunidad. Solo tengo 1 minuto y medio, ministro, pero para precisar este tema, y en el último bloque vemos otro aspecto, entonces una propuesta de este tipo podría correr el riesgo de exonerar de este proceso de investigación que se hace, digamos, y en alguna medida el riesgo que también cae es no llevar una investigación, puede combinar situaciones en donde fue una legítima defensa o el uso de la defensa propia de los agentes y en otros casos que no, y en una indagación que puede haber sido una violación de derechos humanos. Bajo esta lógica de este proceso de amnistía, ¿podía abreviar o exonerar de la indagación que se hace a todos los agentes que están expuestos a estas situaciones? Bueno, agradezco las muestras de preocupación, de solidaridad y la búsqueda de ayudar. Lo agradecemos. En lo personal yo lo agradezco, porque sé que es con toda la intención de ayudar a la policía. Pero como miembro de la policía que soy, reconozco la necesidad que en una sociedad democrática la policía tenga controles y que de todo hecho en que se relacione a un miembro de la institución debe seguirse una investigación. No obstante, pues serán los señores diputados quienes lo determinarán. Sin embargo, debo aclarar que ante los ciudadanos puede llegarse a pensar que la policía, lejos de ayudar a un miembro de su institución que se ve en un caso de este tipo, más lo afecta, y no es así. Simplemente es el hecho pues de que la policía y todos los miembros de la institución, cuando se presenta un caso de este tipo, debemos colaborar, debemos poner a disposición de las instituciones toda la información para que se haga un proceso de investigación transparente y que al final no quede lugar a dudas de que se actuó tal como los procedimientos lo indican, con el respeto de todas las normas que regulan el uso de las armas de fuego en la institución policial. No obstante, agradezco esas muestras de apoyo, de solidaridad, sabemos que son con una buena intención de ayudarnos, lo agradecemos, pero dejamos a los señores diputados el hecho pues de decidir al respecto, por nuestra parte decir que estamos saliendo adelante, que estamos saliendo bien, que los miembros de la policía que en este periodo se han entregado y han actuado proactivamente en la búsqueda y captura de los responsables y que se ven en la necesidad de usar el arma de fuego y en algunos casos lesionan o dan muerte a una persona, sigan adelante, sigamos adelante porque el momento lo requiere. Cuentan con todo el apoyo de la institución. Lo que tenemos que hacer es actuar tal como la ley nos lo indica, seguir los procedimientos que ya conocemos, en los cuales todo miembro de la institución los conoce y ha sido capacitado de una forma muy intensa para ello. De forma que sigamos adelante, si en el futuro hay nuevas disposiciones que regulen esa situación, pues las sabremos aplicar. Ok, debo de hacer la última pausa. Regreso en minutos. Último bloque de esta entrevista que le hemos dedicado a hablar con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde. Tendré en este último bloque, ministro, 5 minutos o quizás menos. 2 preguntas muy puntuales de lo que ha ocurrido en estos últimos días. Se han presentado ya planes de gobierno de las distintas fórmulas a la presidencia, pero hay un aspecto en puntual, porque en uno en concreto, que es el plan de la fórmula presidencial de Gana, presentan en el ámbito de seguridad 2 mapas. Uno en el cual es de municipios con presencia de estructuras de la Mara Salvatrucha y con la de la Barrio 18. La pregunta es, ¿estos mapas son verídicos? ¿Es información verídica? ¿Es información a disposición pública para efectos de conocer este detalle? Bueno, la Policía Nacional Civil está investigando la forma en que esa información, de ser oficial, pudo haber llegado a las manos
de quien lo incluyó en dicho plan o propuesta. Sí. Sin embargo, en lo personal he examinado esa información Sí. y me parece que no es legítima. Desconozco la fuente y el mapeo que ahí se expresa no corresponde a la realidad. De forma que, de una forma preliminar, en lo personal, aunque será la institución policial que cuenta con los documentos oficiales y que puede contrastar, pero pues conociendo lo que en el transcurso de el trabajo que se ha desarrollado al respecto, ya por muchos años, me parece pues que es información no correcta, que no es información cuya fuente sea la Policía Nacional Civil. Okay. Pudo haber sido construida por otra persona o por otra institución. La fuente a la que se le atribuye, una supuesta unidad de la policía, no existe dentro de la organización de la institución policial, de forma que hay suficientes indicios para concluir pues que la fuente a la que se atribuye no es correcta. Otro y el último punto, con esto cierro. En una entrevista radiofónica, el vicepresidente de organización de Arena, Eduardo Barrientos, mencionó que para el despliegue de su campaña hay lugares donde para entrar hemos tenido que pagar. En este caso se está refiriendo a pandillas. No digo pagar necesariamente en dinero, pero puede ser en otra forma. Aquí no entran si no hacen tal cosa y hemos tenido que topar, pues porque hemos querido entrar. Son frases textuales que brindó el vicepresidente de organización del partido Arena. ¿Hay alguna denuncia que interpuso el partido sobre este tema o hay una indagación que se hace? Porque deja el tema, la presunción que para llegar ante esta afirmación, para llegar a desarrollar campaña, básicamente tienen que hablar con gente de las pandillas o pagar para poder ingresar o brindar algún tipo de bien o servicio para ingresar a algunos de los territorios. ¿Esta información se ha investigado, se puede certificar o hay alguna denuncia sobre esto? No hay ninguna denuncia, ni de ese partido, ni tampoco de los demás. Al contrario, lo que hemos tenido es una buena coordinación y solicitudes de seguridad cuando los militantes o simpatizantes de un partido político presentan pues cierto riesgo o creen que es una zona peligrosa y solicitan ser acompañados por algún nivel de seguridad. Y eso es lo que nosotros buscamos propiciar. En ningún momento se debe de acceder a ese tipo de exigencias. Si alguien está dispuesto a pagar, siempre habrá alguien que se va a aprovechar de ello. De forma que hemos puesto a disposición de todos los partidos políticos que están en la contienda, de los mecanismos, los enlaces. Cada partido tiene miembros de la policía dedicados a tiempo completo para coordinar las operaciones de seguridad a las actividades de campaña que ellos realizan. De forma que este es el mecanismo que se debe usar. Si hay alguna dificultad o temor por desarrollar alguna actividad en una zona específica, que se acuda a la institucionalidad, porque es lo que hemos dicho. Debe prevalecer la institucionalidad. Hay que cerrar filas para proteger al Estado de cualquier amenaza de que un grupo criminal imponga su voluntad, de forma que nadie debería de facilitar a los delincuentes el lucrarse de actividades propias que le corresponden a las instituciones y en este caso pues a los partidos políticos. Muy bien, ministro, quiero darle las gracias por haberme acompañado todo el programa y hablar un poco de la coyuntura de seguridad, las medidas que se están impulsando, y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar en futuros días y seguir hablando de este tema. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes, muchas gracias, buenos días a todos en sus hogares. Muy amable, gracias, ministro, y a ustedes también, amigos. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.